En este video vamos a ver algunas propiedades y vamos a ver también unas nuevas operaciones con los números complejos. En la clase anterior estuvimos viendo que los números complejos forman un campo que tiene asociadas dos operaciones, una suma y una multiplicación. Vimos cómo se podían sumar y multiplicar, así como las propiedades que satisfacen estos números, como la conmutatividad, asociatividad, existe el 0, existe el 1, y entonces ahora vamos a definir unas nuevas operaciones que no existen en los números reales. Entonces vamos a tener un número complejo, sea z, vamos a tomarlo de la forma canónica que lo hemos estado escribiendo, 1a más ib. Entonces el conjugado, esta es una nueva operación, el conjugado de z lo denotaremos como vamos a denotarlo como una z con una barrita. En los textos pueden encontrarlo como z asterisco y se define como entonces fíjense, calcular el conjugado de un número complejo es cambiar de signo la parte imaginaria. Solamente aquí, por favor, es muy importante que noten que el cambio de signo solamente es en la parte imaginaria. Vamos a hacer, de este lado voy a hacer unos ejemplos. Ejemplo. Fíjense. Vamos a suponer que z sea de la forma, no sé, por ejemplo, 7 menos 8 y ¿quién sería su conjugado? Su conjugado sería 7. Si este es menos, el conjugado es cambiar de signo, entonces este sería 7 más 8i. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Si z es menos 3 más 2i, su conjugado sería menos 3. La parte real queda igual, pero la parte imaginaria le vamos a cambiar su signo. Entonces, esto es la operación conjugada. ¿Ok? Entonces, con esta operación nosotros podemos definir, con esta operación, podemos entonces calcular ya cómo dividir números complejos. Vamos a definir. Entonces, si z2 es de la forma, ya saben, y2, y obviamente vamos a pedirlo distinto de 0 porque vamos a dividir. Entonces, fíjense cómo vamos a calcular la división de dos números complejos. Lo que vamos a hacer es escribir el complejo conjugado del denominador arriba y abajo y lo vamos a multiplicar. Entonces vamos a escribir z1 sobre z2 y vamos a multiplicar por el complejo conjugado del de abajo, arriba y abajo. ¿Sale? Entonces esto me va a quedar z1 por z2 conjugado entre z2 por z2 conjugado. Entonces fíjense, vamos a calcular por otro lado. Este de aquí, fíjense, es un número por su conjugado. ¿Qué me daría? Por otro lado, y con este cálculo que vamos a hacer, vamos a definir otra operación. Fíjense, vamos a calcular z por su conjugado. Entonces sería calcular x más y por su conjugado sería el mismo, pero con el signo cambiado. ¿Sale? Entonces vamos a hacer el producto de este binomio. Quedaría x por x cuadrada, más por menos, x por y, quedaría ixy, más, ahora con este, más ix, que sería este mismo término, más por menos, y aquí hay un y cuadrada, ¿sale? Entonces acuérdense que este de aquí es un menos 1, y entonces, ¿cuánto me queda? Fíjense, queda x cuadrada, estos dos términos de aquí
este con este se van a cancelar. Es el mismo término, ¿sale? Entonces vamos a escribir que estos son 0. Esta i cuadrada es un menos 1. Con este menos queda más. Y entonces z por su conjugado me queda simplemente x cuadrada más y cuadrada. Entonces ya puedo regresarme. Y aquí me va a quedar simplemente z1 por z2 conjugado entre x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Y esa es una forma de calcular la división. Y si ustedes hacen la operación de z1 por z2 conjugado, va a quedar simplemente como x1 x1, ay, espérenme, tengo aquí, pueden ustedes, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, si hacemos las operaciones, perdón por la pausa, si hacemos aquí las operaciones, nos va a quedar simplemente x1 entre x2 al cuadrado más y2 al cuadrado más x1, y1, x1, y1 entre el mismo cociente. Entonces así puedo calcular la división de números complejos. Entonces fíjense, con esta definición que escribí aquí que calculé de z por z conjugado, vamos a definir lo siguiente. Entonces, podemos definir la norma o módulo de z. Y esta norma o módulo la vamos a denotar así. Y va a ser la raíz cuadrada de z por z conjugado. Es decir, la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. ¿Okay? Entonces, esta norma o módulo de z tiene varias propiedades. Vamos a definir algunas de ellas. Entonces, ¿qué propiedades tiene? Por ejemplo, número 1, la norma, aquí perdón, me equivoqué. La norma de este producto es el producto de las normas. La división también se separa. Por ejemplo, con esta, el inverso de z quedaría como el conjugado entre su módulo al cuadrado. ¿Sale? Muy importante, estas las vamos ahorita a demostrar. 6, ¿no? 4. Es la parte real de z va a ser un medio de z más z conjugado. Y la parte imaginaria de z va a ser 1 entre 2i de z menos z conjugado. Estas de aquí son muy importantes. Las vamos a calcular. Ahorita vemos cómo se calcula. Entonces, fíjense, ¿cómo demostraríamos estas propiedades que acabo de enunciar aquí? Entonces, vamos a intentarlo. Fíjense,
sea, aquí voy a escribirlo aquí, sea z, x más y y su conjugado, ¿sale? X menos y. ¿Qué pasa si yo sumo esto? Vamos a sumarlo. Entonces, cuando yo sumo estas dos, me quedaría por el lado izquierdo, quedaría z, pues más z conjugado. Y cuando sumo de este lado me queda x más x, 2x. Pero las partes complejas son 0. ¿Ya vieron? Y entonces de este lado x lo puedo despejar. Entonces x sería 1/2 de z más z conjugado. ¿Pero qué es x? Pues x es simplemente la parte real de z. Y ya demostramos la primera de acá arriba. Ahora vamos a hacer la misma operación, pero ¿qué pasa si en vez de sumar yo resto? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a restar ahora en vez de sumar. Quedaría z menos z conjugado. Y entonces ahora cuando resto quedaría x menos x, esto es 0. Y quedaría y menos, con este menos más. Entonces sería sumar 2 y y. De aquí pues despejo y me queda que es 1 entre 2i de z menos z conjugado. ¿Pero qué es y? Pues y es simplemente la parte imaginaria de z. Y entonces ya con esto demostramos estas propiedades que había yo aquí escrito, ¿sale? Entonces son propiedades que tiene la norma, son propiedades que tenemos con los conjugados y entonces estas son formas que tienen los números complejos que los números reales no tienen. En los números reales sí existe la norma, que sería el valor absoluto, pero aquí el conjugado es una nueva operación exclusiva de un número complejo. Entonces, en el siguiente video vamos a ver la representación gráfica de los números complejos.